Alerta en C5N, ordenan inspección ocular en la casa de Fabián Gutiérrez. Recordamos que hay 4 detenidos por este crimen. Reiteramos, alerta en C5N, ordenan una inspección ocular en la casa de Fabián Gutiérrez. Vanessa Petrillo, esta niña. Vanessa, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el juez que lleva la investigación, Carlos Narvarte, ordenó que se realice una inspección ocular en la casa de Fabián Gutiérrez, en la vivienda que se encuentra en la llamada zona de Chacras, y también en la cabaña donde fue encontrado sin vida y prácticamente enterrado, que está a unas 20 cuadras aproximadamente de la vivienda de Fabián Gutiérrez. En ambos lugares, bueno, el juez quiere que se realice una inspección ocular, un recorrido de estas viviendas para, bueno, chequear bien todo lo que tiene en la causa con las declaraciones que ha tomado. Hasta el momento, Vanessa, digamos, si bien no se descarta ninguna hipótesis, sí se habla que tuvo golpes y fue acuchillado, como fue torturado, ¿no? Exacto, está el informe preliminar de la autopsia que dice claramente que el cuerpo o Fabián Gutiérrez tuvo actos de violencia. Lo que está comprobado es que murió también asfixiado, asfixia mecánica, dice la autopsia, el informe preliminar, lo que significa que seguramente lo estrangularon. Tenía cortes en la garganta, un golpe en el rostro, otro golpe en la cabeza, un golpe en la sien. O sea, hubo actos de violencia tremendos sobre Fabián Gutiérrez y fallece por una asfixia mecánica. Eso es lo que tenemos del informe preliminar de la autopsia que se le practicó. O sea que presuntamente intentaron sacarle información, uno empieza a deducir más o menos. Sí, una extorsión, obviamente, para sacarle dinero. Esa es la hipótesis que que maneja la justicia, ¿no? El móvil económico, o sea, lo torturaban mientras le pedían que les dé plata. Ese sería el móvil, por lo menos es el dato que tiene y que maneja la justicia como más fuerte. Obviamente no se descarta nada, pero bueno, el móvil sería ¿no? La exigencia de dinero y lo que se está seguro, bueno, es de los actos de violencia que sufrió, las torturas que sufrían mientras le estarían pidiendo o exigiendo dinero a Fabián Gutiérrez. Vanessa, hasta el momento Facundo Saeta, el joven de 19 años, y quien entiendo tenía la relación más cercana con Gutiérrez, había prestado declaración, bueno, en realidad había sido llamado a prestar declaración, pero él se había negado, no había aportado muchos datos cuando todavía Gutiérrez estaba desaparecido. ¿Sabés? Claro, sí. Él hizo una declaración como testigo primero en policía, claro, en la que cuenta que sí tenía una relación de amigos con derecho a roce, da algunos detalles de la relación sentimental que vivía con Fabián Gutiérrez. En esa declaración dice eso. Después todos se negaron a declarar ante el juez, pero bueno, la declaración así más fuerte sobre la relación que tenían es justamente la de Facundo Saeta, que es donde están puestos los ojos de la justicia, ¿no? Sí, más entiendo que también hay mucha información en su teléfono celular, pero mira, te agradecemos y vamos a estar atentos a cualquier novedad en la causa y sobre todo en la inspección ocular que podría llevarse a cabo en momentos nada más, ¿sí? Gracias, Vanessa. Porque todos estos detalles y que tienen que ver concretamente con la causa los vamos a hablar ahora con nuestro compañero Paulo Cablan. Paulo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Estaba escuchando a Vanessa, que hace una descripción impecable de la investigación judicial. Y hay un datito que es bueno destacarlo. La información técnica pericial que va ingresando en el expediente va corroborando los dichos, al menos parte de la declaración que conocemos, de los confesos. Y eso es muy, muy importante, porque le da mucho más valor. Por eso, seguramente, hoy el juez ordenó esta reconstrucción, esta inspección ocular de la casa, porque quiere determinar detalles, quiere ver detalles que cuentan los supuestos arrepentidos. Y esto tiene relación con el adelanto de la operación de autopsia, que me entregó algunas sorpresas, ya paso a contarlas.
Pero a grandes rasgos, lo que hace es corroborar lo que dijo uno de los que declaró, que lo torturaron, que le pegaron, que lo tenían maniatado, que le pegaban y lo tuvieron mucho tiempo golpeándolo para que les dijera dónde tenía la plata, dónde guardaba plata y que le pasara las cuentas. Y que en un momento Facundo, que es el principal acusado, se cansó y lo degolló. Sí. Bueno, eso se condice con el adelanto de la autopsia, por eso tiene mucho valor esa declaración. Algunos datos de la autopsia. La muerte sobreviene por asfixia mecánica, un paro cardíaco por asfixia mecánica. Tiene una explicación, eso es lo que quería entrar. Le dieron, por la cantidad de golpes que presenta, 2 golpes violentos en el cráneo y distintos golpes en distintas partes del cuerpo que describe el médico forense. Ahí está, las torturas, el paso del tiempo y ya el desenlace final ya con golpes. Tiene también una asfixia, la asfixia mecánica, porque tiene maniobra de estrangulamiento mecánico. O sea, después, cuando se cansó, le dieron unos golpes en la cabeza, lo estranguló y finalmente le aplica 3 cortes en el cuello, posiblemente con un cuchillo del tipo que se lo conoce con el nombre comercial, sí, tramontina, por el tipo de corte que tiene, en el cuello. Lo mató la asfixia y después para cerciorarse el resultado muerte, le generó un corte en el cuello. Todo esto es concordante, repito, quería contarlo con algún tipo de detalle, disculpen el horario y la forma de contarlo, porque es concordante con el relato. Por eso es tan importante la confesión de los acusados. Por eso, a partir de la primera declaración, es como que el juez y la fiscal empiezan a construir o escribir una historia que en realidad es la materialidad ilícita, cómo se produjeron los hechos. Hay gente que lo cuenta claramente, y lo que es el peritaje, la información científica, pericial, queda claro en el expediente que fueron así o muy parecidos los hechos, ¿no? No, ahora, la sensación es que hubo una tortura previa al homicidio, sí, evidentemente para sacarle algo. Yo creo que, digamos, la hipótesis que más suena es extorsión, ¿no? Sí, totalmente. El robo, básicamente, ¿no? Porque la extorsión también es una manera de robar de plata a una persona. Sí, sí, sí. El móvil es plata. Lo van a buscar por plata. Es lo que dicen los propios acusados. Uno de los acusados le dice al juez, sí, por plata. Lo aprietan, lo extorsionan. Fíjense que la propia víctima, Fabián Gutiérrez, no hacía mucho tiempo que estaba en el Calafate. Vivía en Buenos Aires. Sí. Tengo entendido que estaba planeando irse a vivir a Europa. En el medio de la cuarentena, cuando sobreviene la cuarentena, tiene domicilio en el sur, se vuelve a su casa del Calafate. Y es probable que allí es cuando comienza el plan para robarle la plata. ¿Qué plata? Y la verdad que venía siendo muy mediático. El año pasado, básicamente, Fabián Gutiérrez. Se hablaba de que tenía mucha plata. Parece que la plata no la tenía. O al menos ahí no la tenía, no tenía plata. Y por eso lo terminan matando. Porque decían que tenía mucha plata y la mucha plata, al menos, él no la tenía. Paulo, pero y lo termina matando por no tener la plata. Te pregunto, ¿qué pasa? Bueno, todavía con los teléfonos celulares, aparentemente hay mucha información. Claro. El celular de Gutiérrez se encontró, pero la verdad es que hay algunos datos que vos contás y que hay hasta el momento, ¿no? Por ejemplo, también que haya sido utilizado un cuchillo tramontina para finalmente quitarle por el la tipo vida. De corte. Más allá del ahorcamiento, ¿no? Sí. Pero mi pregunta va enfilada a que en esto tampoco hubo entonces una premeditación. ¿Quién intenta matar con un cuchillo tramontina? Sí, claro. Hay dos. Más allá de que eran varias personas, bueno. Coincido con vos. Pero hay 2 etapas del hecho. Hay un plan, la verdad que sí, parece serlo. Hay un plan primogenio, un primer plan. ¿Para qué? Para robarle plata. Por lo que dice uno de los jóvenes, había una relación incipiente, hay un acercamiento de índole personal, por lo que cuentan los otros arrepentidos,
el fin era robarle plata. Entonces hay un plancito, al menos un mínimo plan hay. Lo que pasó es que no contaban con que el tipo no tuviera la plata, que la víctima no tuviese plata, no tenía plata. Y ahí sí viene todo lo desprolijo que tiene este homicidio. Es un homicidio lleno de pruebas, es un expediente lleno de pruebas. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay plan. ¿Qué hacemos? Uno decide matarlo, o todos, y deshacerse del cuerpo. Las últimas horas, cuando me preguntaban, subrayaba algo. Lo llevaron a la casa de uno para enterrar el cuerpo. Se lo llevó a la casa. ¿Quién se lleva a la casa la principal prueba de cargo? El cuerpo de la víctima. Alguien que no planeó nada, absolutamente nada. O sea, la primera etapa, ir a robarle a un señor que decían que tenía plata y la verdad que parece que no tenía plata, o al menos no tenía dinero importante. Ese es el plan. Después, alguien decide sobre la marcha, alguien o todos deciden sobre la marcha matarlo, y se llevan, y ahí es todo desorganizado, desprolijo, y van a surgir más pruebas, y probablemente aparezcan las cámaras de seguridad, y huellas y ADN debe haber por todos lados. Es una cuestión de tiempo nada más, ¿no? Totalmente. Pablo, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo. Hablamos de caranchismo, ¿no? Sí, Antonio. No, te escucho. Bueno, pasó de todo el fin de semana, ¿no? Vamos a tratar de ir contándoles de a poco a todos los que están del otro lado, y por si se hubieran perdido algo de todo lo que pasó. Me refiero a todo lo que pasó dentro del ámbito de la política, Antonio, porque bueno, lo policial ya lo repasábamos. Y vos hablabas de caranchismo. Porque realmente llama mucho la atención. Vamos a ver el comunicado de Juntos por el Cambio, del PRO, firmado por varios dirigentes. Es un comunicado que dio a conocer Patricia Bullrich, Federico Angelini, Alfredo Cornejo, Alejandra Lorden, de UCR, Maximiliano Ferraro y Mariana Zubik, de Coalición Cívica. Un crimen de extrema gravedad institucional, el secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez, que en 2018 confesó ante la justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kirchnerismo. Es un crimen de la mayor gravedad institucional. Bueno, ¿qué es lo que hay que decir sobre este comunicado de parte de lo que ha pasado el fin de semana, cuando todavía se estaba trabajando sobre la muerte de Fabián Gutiérrez? Muy en caliente, ¿no? Sobre la marcha. Bueno, ya se había emitido este comunicado, que lo primero que a mí me surge contar tiene que ver con el ala más dura de Juntos por el Cambio. Dura. Y podemos buscarle una gran cantidad de sinónimos, ¿no? Pero más extrema, por ejemplo, y me parece que es la palabra que mejor aplica a este comunicado, porque habla de secuestro, de extorsión, de asesinato, habla de gravedad institucional, y todos sabemos que estas palabras implican una vinculación con el poder que hasta el momento, por lo menos en el marco de la causa, nadie ha podido justificar. Absolutamente nadie. Tiene mucho que ver con hacer campaña sobre los muertos. Es muy común que Patricia Bullrich y otros dirigentes de Juntos por el Cambio han hecho campañas sobre los muertos. Caso concreto, Nisman. Fíjense, Iván Petrella, cuántas personas que testificaron o iban a testificar sobre la corrupción kirchnerista murieron en circunstancias peculiares. Nisman, el caso más escandaloso, pero también Quiroga, Ducler, Goncalves Pereira y ahora Gutiérrez. No sé si me falta alguno. Me parece que, Iván, no tenés la menor idea. No tenés la menor idea porque no está comprobado que a Nisman lo hayan matado. Es más, se habla que se suicidó. Ducler tiene un problema cardíaco, hay que recordar. Quiroga no sé de quién se trata, Goncalves Pereira tampoco. Y Gutiérrez, evidentemente, es una persona que no ha sido un testigo protegido. La realidad es que hacer campaña sobre los muertos es canallesco, es de terror, es de cuarta, habla muy mal de nosotros como sociedad, habla muy mal de la política en sí, porque hacer campaña sobre los muertos realmente habla pésimo de la política y pone de manifiesto un oportunismo que realmente es demagógico y barato y berreta, ¿no? Y sobre todo, Antonio, decía yo, la inmediatez, ¿no? De salir a decir algo que después queda plasmado, grabado a fuego, porque gran parte de la sociedad no sigue la causa, no se entera. En el caso de Petrella también hay que agregar que cometió varios errores o algún error el fin de semana al hablar de imputado colaborador, testigo protegido, después lo tuvo que corregir. Bueno, más adelante vamos a entrar en
esos detalles. Wolf Waldo, bueno, yo hablaba del ala más dura o más extrema de Cambiemos, porque también hay que decir que hay muchos que no participaron de esto, ni reprodujeron en redes el comunicado, ni se sumaron, ni estuvieron de acuerdo. Algunos dicen, además, que no fueron consultados. Bueno, ¿qué dice Waldo Wolf? Háblame de república e independencia de poderes. A los testigos protegidos los cuidan los denunciados y la desaparición de uno de ellos la investiga la sobrina de la principal acusada del desaparecido. Pero salud es ministerio, con una ironía. Bueno, ¿a quién se refiere claramente? A la fiscal Natalia Mercado, que recordamos es la hija de Alicia Kirchner. Pero en este tuit hay un combo de cuestiones. Yo mencionaba este error, ¿no?, respecto de los testigos protegidos. Vamos a entrar con Sofi Carán después en detalle de esto, pero no lo era imputado colaborador, no necesitaba tener ningún tipo de protección, porque esto es lo que dice la ley, pero de todos modos muchos se sumaron y reprodujeron estos tuits que después difícilmente tengan alguna aclaración. Después Toti Flores, otro duro también del ala dura del PRO, desapareció en el Calafate Fabián Gutiérrez, exsecretario de FK Argentina, acusado de lavado de dinero y aceptado como arrepentido en la causa de los cuadernos. Esperamos su pronta aparición con vida. Argentina no necesita otro Nisman. La verdad que es llamativo, ¿no? Digamos, no entiendo la comparación, honestamente, digo, sinceramente no entiendo la comparación. Bueno, ¿qué decía Álvaro de la Madrid? La muerte de Fabián Gutiérrez es una señal de alarma y un mensaje para los testigos protegidos de la corrupción K. Es imperioso que el gobierno refuerce la seguridad de ellos. La verdad que muchos legisladores hablando de la corrupción K, hubo este fin de semana incluso coberturas en los medios que hablaban de la búsqueda en esos terrenos y donde estaba la casa de Fabián Gutiérrez, la búsqueda del dinero K, algo que reprodujeron los medios de comunicación durante años. Lo que yo me pregunto, y lo planteo para que lo piensen también todos del otro lado, ¿qué responsabilidad hay de aquellos que sistemáticamente y sin ningún tipo de prueba repitieron que había tesoros K enterrados, guardados y que la justicia, incluso marihuana en persona, nunca encontraron, pero sí reprodujeron esto en portadas de los diarios, con que ahora alguien, creyendo que este hombre que no aportó información a la causa, Gutiérrez no aportó información de este tipo a la causa, podía tener conocimiento de dónde estaban los famosos tesoros K y fueran incluso a exigirle esta información? Mariana Zubik también tuitea: durante años denunciamos a la banda que secuestraba, extorsionaba a los varijeros y robaban en sus domicilios. Esa banda opera bajo el amparo del poder, sigue. El juez, la fiscal sobrina de Cristina Kirchner, parte de la policía, el intendente, son la misma banda que encubrió y garantizó impunidad. Realmente hablar de banda, bueno, qué sé yo. Antonio, Nicolás Mazzot habló este fin de semana. Mencionamos a Mazzot, bueno, porque estamos mencionando todo, ¿no?, lo que ha dicho cada uno de los representantes de Juntos por el Cambio. También lo haremos con el oficialismo, por supuesto. Pero Nicolás Mazzot se ha diferenciado en más de una oportunidad de lo que es esta línea, a veces extrema o muy extrema y peligrosa, de Juntos por el Cambio. Vamos a escuchar lo que dijo Mazzot. Yo adelanto simplemente que a mí me contaron hace instantes, va a haber una reunión vía Zoom en la tarde de hoy. Muchas son las personas, incluso algunos intendentes, algunos representantes de Juntos por el Cambio, exactamente, Jorge Macri, por ejemplo, entre otros, Grindetti, que no están de acuerdo, que no fueron consultados algunos de ellos y que hoy, luego de esta reunión por Zoom, podrían expresarse en el sentido contrario, no para romper con Cambiemos, pero simplemente para diferenciarse de esto que dicen Zubik y Patricia Bullrich, que sabemos, bueno, en algunas oportunidades no reflejan lo que piensa la totalidad de Cambiemos. Pero esto decía Nicolás Mazzot en el día de ayer en Radio 10. ¿Te representa la idea de que esta es una víctima del kirchnerismo, que el gobierno, digamos, mandó a asesinar a Fabián Gutiérrez? No me representa esa idea, pero debo declarar que no es lo que al menos yo entendí el comunicado. El comunicado lo que más nítidamente plantea, que tiene que ver con el desprestigio, si querés, o la falta de credibilidad, y que en todo caso está en su derecho cualquier espacio político de declararlo, es respecto de la pertinencia o la oportunidad de modificar los funcionarios actuantes en la causa. Por supuesto, también va de suyo que hay mecanismos institucionales para plantear estas cuestiones. Existe la recusación, existen las revisiones que, en todo caso, los miembros políticos de la provincia de Santa Cruz, de Juntos por el Cambio, podrán eventualmente por los canales institucionales promover. Este es el comunicado de la familia de Fabián Gutiérrez ante el brutal crimen de Fabián. Amigos, familiares y gente que lo quiere, rogamos a los medios periodistas y de gente de todo el arco político respeto, empatía y paz, pero sobre todo calma, dejando actuar a la justicia, apartándose de hacer especulaciones dolorosas
interesadas de todo tipo y color. Fabián era ante todo una persona, dueño de un corazón inmenso y una calidad humana extraordinaria. Para nosotros no se fue, porque siempre estará. Le pedimos a Dios que nos ayude en este difícil momento y en la imperiosa búsqueda de justicia. Gracias. Bueno, rápidamente la familia a pedir que no suceda todo esto, ¿no? No se den todo este tipo de vinculaciones, especulaciones, sobre todo por lo reciente, por lo doloroso del momento. La verdad es que yo vuelvo a focalizar en esto de lo precipitado, ¿no? Del documento de Juntos por el Cambio, en el que no todos evidentemente estaban de acuerdo, pero cuando todavía se estaba empezando a investigar qué era lo que había pasado. Y yo voy a decir algo muy cortito, ¿no? A ver, todos que hablan de república, yo me pregunto, ¿dónde estaban en el 83 cuando Alfonsín hacía la campaña por la república, las elecciones, recorriendo, poniendo en peligro su vida, la provincia de Buenos Aires, el interior del país? ¿Dónde estaba en el 87 Guado Wolf, Patricia Bullrich, cuando estaba la democracia en jaque con Aldo Rico sublevado en Campo de Mayo? ¿Dónde estuvieron en el 88 en Villa Martelli? ¿Dónde estuvieron en el 90 cuando tomaron el puerto, el regimiento de Patricio? ¿Dónde estaban? ¿Estaban con el pueblo? ¿Estaban intentando defender la república? ¿Dónde estuvieron cuando murió Carrasco con María Soledad Morales? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde estaban ellos cuando la República realmente estuvo en peligro? Ahora, desde el 90 hasta hoy, la República no está en peligro. O sea, hay que olvidarse de esto. Esto es un verso que han instalado que son republicanos y son mentirosos. Porque ¿dónde estaba ADEPA cuando metieron preso a Fabián de Sousa y a Cristóbal López? ¿Dónde estaba ADEPA cuando cerró Radio del Plata, Radio América, Tiempo Argentino? ¿Dónde estaban? ¿Publicaron algo? ¿Dónde estaba la FOPEA, los periodistas, cuando echaban gente de Canal 7, de Telam? ¿Dónde estuvieron? Ahora están preocupados, pero ¿quién habla de tener periodistas? Solamente se mencionó a Luis Majul en una causa, ni a Longobardi, ni a La Nata, ni ninguno que firmaba esa solicitud se los mencionó, ¿no? Nadie habla de persecución periodística. ¿Dónde estaban cuando iban a cerrarse el 5N? ¿Dónde estaban estos medios? ¿Dónde estaban cuando corría peligro Radio 10, cuando echaron 400 tipos de Telam? ¿Dónde estaban cuando echaron a Jorge Alperín de Radio Nacional? ¿Dónde estaban? ¿Hubo alguna solicitada? Nada. Nada, porque son funcionales a los medios y al establishment. Esta es la realidad, son funcionales a lo que les conviene. ¿Dónde estaban cuando echaron a la gente en Clarín? ¿Dónde estaba ADEPA? ¿Dónde estaba? No, porque ADEPA es los grandes medios. O sea, no hay que confundirse, la sociedad está confundida. ¿Dónde estaban cuando hablaban de grieta? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Ustedes creen realmente que está en peligro la República? Es mentira. Es mentira, la República no está en peligro porque la República funciona y funciona bien, les guste o no les guste. Acá no hay ningún periodista en peligro por sus opiniones. Sí están en peligro los mentirosos, los que durante años publicaron mentiras, audios que no existían, audios ilegales, que escuchaban por teléfono abogados y defendidos. Eso sí es poner en peligro la República, es poner en peligro y en riesgo la Constitución Nacional, fundamentalmente el derecho de defensa en juicio. A ver, para que entiendan, lo que pasaba en Ezeiza es lo mismo que pasó en Automotores Orletti, es lo mismo. Lo que hacían los de inteligencia de la AFI es lo mismo que hizo Astiz, en lugar de matar, te metían en cana. Es lo mismo. O sea, no se equivoquen, no hay república en peligro. Eso es un error. Pensar que estamos nosotros perseguidos. A ver, Daniel y yo opinamos en contra de Macri durante 4 años. Y nadie nos persiguió, no está en peligro la república. Es mentira. ¿Estaría en peligro el gato los últimos 4 años? No, es mentira. No se equivoquen, acá no hay ninguna institución que está demonizada, ni está en peligro la república, y la Cámara de Diputados funciona, la legislatura funciona, el Senado funciona, la justicia empieza a funcionar ahora, estamos frente a una pandemia. O sea, no hay que equivocarse ni comprar falsos discursos. No hay nada en peligro, y mucho menos las instituciones republicanas. No se equivoquen, decía Antonio Fernández Llorente de manera muy acertada hace instantes. Y yo agrego algo más, porque no puedo dejar de pensar en la participación de quienes están del otro lado. No se dejen confundir. Total. La verdad, poner en peligro la República, y sumándome a lo que dice Antonio, bueno, es rápidamente salir a instalar algo de gravedad institucional cuando todavía no hay absolutamente nada que lo justifique. Esto me parece importantísimo, porque, a ver, un comentario
comentario irresponsable del que todos escuchamos todo el tiempo y hemos escuchado el fin de semana, lo puede hacer una persona que no está demasiado informada, que de pasada escucha un título en un programa de televisión, pero no referentes de un sector político. Ahora, dicho esto, me pregunto qué representación tienen estos referentes que salieron a decir esto en las últimas horas con este comunicado sin haber consultado en realidad a la totalidad de su espacio, y cuando muchos de ellos por estas horas están tratando de despegarse. Seguramente de eso vamos a hablar en el día de hoy. Pero habló Alberto Fernández, habló el presidente de la Nación en las últimas horas, y una de las palabras que utilizó, habló de miserabilidad. Lo escuchamos. Es incomprensible que alguien trate de vincular al gobierno en un hecho tan trágico como el asesinato de una persona. Dicen que tuvo otros móviles en su muerte. Es el aprovechamiento de la muerte para tratar de reinstalar un tema es la verdad, de una miserabilidad absoluta. Yo, por supuesto, todos queremos saber qué pasó con Fabián Gutiérrez, quién nos mató, cuáles fueron los móviles, pero insinuar, solamente insinuar, que eso ocurrió por motivo de la causa que se conoce como la causa de los Palermos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es realmente una actitud tan miserable que es difícil de entender, es muy difícil de entender. También en comunicado de la UCR dice las cosas por su nombre, y lo destacado es no puede invocarse el nombre de la UCR después de la desopilante propuesta de romper la nación mediante la secesión de una provincia para asumir la insinuación de que el gobierno tiene responsabilidad en el crimen de Fabián Gutiérrez. Si un radical tiene dudas sobre algún hecho que roza el Código Penal, debe ir al fiscal de turno y presentar la denuncia correspondiente haciéndose cargo de sus actos. Bueno, vamos a repasar ahora con ustedes qué es lo que dijo Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical, en las últimas horas. Nuestro comunicado no hace ningún tipo de conjetura ni hipótesis sobre el móvil del crimen. Fuimos bastante más prudentes que lo que fue el mismo grupo que hoy día está gobernando y que tiene mucha influencia en el Ministerio de Justicia con respecto a Maldonado, por ejemplo, en su momento, ¿no? Incluso con Maldonado, muchos de los el grupo de fanáticos que apoya al gobierno y que en ese tiempo estaba en la oposición, decía que Maldonado lo había desaparecido de la gendarmería el mismo día que ocurrió el hecho. Esto también es mezclar y confundir. A Maldonado fue una persecución seguida de muerte. ¿Por qué? Por las fuerzas públicas que no tenían permitido ingresar a ninguna propiedad privada. O sea, que es mezclar. ¿Y qué dicen de Rafael Nahuel? ¿Hubo comunicado con Rafael Nahuel que lo mataron a tiros la Prefectura Naval Argentina? Y la vicepresidenta de aquel momento decía que tenía una ametralladora antiaérea. Patricia Bullrich llegó a decir que con la ametralladora que tenía habían cortado de cuajo un árbol. ¿Y publicaron algo por la muerte de Rafael Nahuel? Ah, no, pero para... Rafael Nahuel era mapuche. Pero además, Antonio, como bien vos decías, porque esto tuiteó Patricia Bullrich también durante el fin de semana, intentando establecer comparaciones todo el tiempo. Nisman, pésimas. Bueno, nombres de mucho impacto, pero en el caso de Santiago Maldonado me parece que tampoco le servía como comparación, sino todo por el contrario, porque muchos salieron a recordarle que en realidad fue perseguido por una fuerza como Gendarmería. Ustedes se acuerdan. Y en un lugar donde no tenía permitido ingresar. Tenía que estar sobre la ruta nada más. De hecho, ya se había despejado la ruta, nos cansamos de contar esto. Se había despejado la ruta y los corrieron a Santiago Maldonado, por ejemplo, y quienes estaban con él. La verdad que además de eso fueron muy turbias las declaraciones en la causa, hubo viajes de funcionarios todo el tiempo al sur, vos lo recordarás. Sí, inolvidable. ¿no? Hablar con los jueces en ese momento. La verdad que, bueno, es una situación que la comparación rozaba casi lo absurdo, pero vamos a meternos en los detalles de la causa. Aparte aclaremos que el que habló recién Cornejo, presidente de la UCR, es secesionista, y quiere que Mendoza sea una república independiente. O sea, se comió el verso de Barcelona. O sea, realmente es un impresentable. Porque Mendoza no puede vivir por sí misma, es un secesionista, se quedó en la década, en el siglo XVIII. O sea, es tan absurdo lo que dijo Cornejo, como es absurdo escucharlo sobre algo. Un tipo que piensa así, no puedes escucharlo más. O sea, mira, es un ridículo.
en instantes vamos a estar hablando con Leandro Santoro, aquí en C5N, se lo contamos a todos los que están del otro lado. Él el fin de semana dijo algo muy interesante y habló de, las reglas de la política, ¿no? Dijo, esto es tirar del mantel, esto es otra cuestión, porque después hay que sentarse y discutir con estas personas que hablan de independizar una provincia, por ejemplo. En medio de este contexto, además de una pandemia mundial, donde la Argentina vive la realidad que no hace falta que les cuente, porque ustedes la viven a diario, pero hay algo que me parece que hay que focalizar. Cada uno puede pensar lo que quiera, imaginar en su cabeza lo que se le ocurra, pero hay algo que tiene que ver con los datos concretos en la causa y con cierta responsabilidad de aquellos que están frente a un micrófono, personas de la política que pueden expresarse y saben que lo que van a decir tiene mucho impacto, ¿no? De hecho, se dijo cualquier cosa respecto de testigo protegido y por eso es importante ir a la causa y saber quién era Fabián Gutiérrez, qué era lo que había dicho, ¿no? Cuál era su rol en medio de una investigación. Para eso está Sofía Caram aquí con nosotros. Sofi, buenas tardes. ¿Qué tal, Dani Antonio? Buenas tardes. Así es muy importante porque se reitera y vemos en varios títulos incluso de diarios muy importantes hoy de la Argentina la palabra testigo. Fabián Gutiérrez no había sido testigo en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Recordemos que Gutiérrez fue secretario presidencial entre 2003 y 2005, primero de Néstor Kirchner, y luego secretario adjunto entre 2007 y 2010 del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Luego, cuando estalla la causa de las fotocopias de los cuadernos en manos del ya fallecido juez Claudio Bonadío, en esta catarata de imputados colaboradores, de arrepentidos en la causa, entró Fabián Gutiérrez. ¿Por qué? Según él mismo reveló, porque lo habían presionado y lo amenazaban con ir a la cárcel. Esto poco se ha dicho y la verdad es que es muy delicado y sobre todo en estos momentos, pero Fabián Gutiérrez por su condición sexual tenía miedo de ir a la cárcel. Tenía miedo que esa condición sea además un agravante para el momento de estar detenido. Eso influyó mucho para que él dijera, por ejemplo, esto que vamos a compartir ahora. Esto es lo que él declaró, está en el expediente, la causa de las fotocopias de los cuadernos. Bueno, es importante que lo digas porque ahora lo vamos a escuchar también, vamos a escuchar algo de su propia boca, porque alguno puede dudar de los escritos, de los fragmentos, está en el expediente. Sofi. Quiero aclarar que si bien nunca vi el contenido de los bolsos que traían las personas mencionadas, mi percepción y el comentario de los secretarios era que traían recaudación. Vuelvo a remarcar que esto es una conjetura mía basada también en comentarios que se escuchaban. Dijo palabras claves para convencer al fiscal Stornelli y al juez Claudio Bonadío de convertirse en un imputado colaborador. Dijo la palabra bolsos, dijo la palabra recaudación. Escuché que había dinero, escuché que había recaudación, ni siquiera acá dice la palabra dinero, que también era otra de las palabras claves. Escuché, pero no me consta. Que no le consta, que lo había escuchado por comentarios. También habla de el otro secretario, Daniel Muñoz, que ya estaba fallecido. Muchos en esta causa se basaron también en lo que supuestamente Daniel Muñoz había hecho, quien ya había fallecido y era imposible constatarlo. Sofi, es importante esto que traes, ahora vamos a escuchar a su abogado, pero porque mucha gente puede pensar, bueno, era un testigo fundamental, había dicho, yo veía, contaba el dinero, me decía que... En realidad lo que dice es esto era lo que se escuchaba, yo no sabía que había dentro de un bolso que traían en un viaje. Pero ¿qué hay detrás de esto? Un hombre presionado, obligado a declarar, él mismo después lo dice, él mismo después lo revela, y había un hombre que estaba obligado a confesar un crimen que supuestamente no había cometido. Porque vos, para ser imputado colaborador, reconoces primero que formaste parte del delito. Claro. El delito que investigaba Bonadío y la carátula central era asociación ilícita. Entonces él dice, bueno, yo formé parte de la asociación ilícita. ¿Y cuál fue mi rol? ¿Qué es lo que yo vi? ¿Qué es lo que puedo aportar para la investigación? Esto. A cambio, obtuvo la libertad. Porque en un principio, Bonadío, por supuesto, la misma mecánica, prisión preventiva, lo presionan para que declara y dice esto. Y con esto logra su libertad. Pero además lo embargan. Pero además, no solo esto, en otra causa, mirá la maniobra de pinzas, Unidad de Información Financiera, a cargo de Mariano Federici, en ese momento, un ex HSBC que pasa al otro lado del mostrador en el gobierno de Mauricio Macri. 2017 lo denuncia por lavado de dinero en Comodoro Pi. La causa recae en Marcelo Martínez de Giorgi. Este juez, cuando estalla Cuadernos, remite el expediente a Claudio Bonadío. Por una cuestión de competencia, considera que esa investigación por presunto lavado de dinero sobre Fabián Gutiérrez debía investigarla a Bonadío. Por esa causa es que Fabián Gutiérrez además dice, a mí me presionaron con esta causa. Lo presionaron con una imputación y luego un procesamiento que vino por parte de Bonadío, por supuesto, por lavado de dinero y un embargo millonario. Buscaban dinero antes de asesinarlo a Fabián Gutiérrez. Por todo esto. Tenía todo el dinero embargado.
No es un dato menor. No, claro que no. Yo mencionaba aquellos que se pasaron años diciendo, ¿no?, que había información sobre dinero que había en algún lado, que finalmente, aún con el poder del Estado, nunca se encontró. Pero cavaron media Patagonia, fueron con una topadora a cavar campos y no encontraron nada. O sea, se pensaban que la plata se entierra o que crecía la plata, un disparate. Pero sin embargo, mirá la gravedad de la presunción repetida a través de los medios, ¿no?, que le puede hacer creer a muchísima gente, incluso a un delincuente. No digo que sea concretamente este caso, hay una muerte de hace 48 horas, nada más, no voy a decir yo qué fue lo que pasó, pero lo cierto es que la peligrosidad de convencer a alguien de que existe una gran cantidad de dinero que en realidad hasta el momento no se pudo corroborar que existe. Mira, Dani, no me crees a mí, pasó el tiempo y el propio Fabián Gutiérrez se lo dijo a nuestro compañero, el Gato Silvestre. Mirá, con esa causa ahora, me presionaron. Vamos a escuchar a su abogado, al abogado de Fabián Gutiérrez, pero es interesante lo que dice Sofi y les pedimos que se queden a escucharlo, porque vamos a escuchar al propio Fabián Gutiérrez diciendo cuál era su situación. Esto decía primero su abogado. En el caso de Gutiérrez, poco y nada aportó en el desarrollo de la cosa. Por eso me parece bastante llamativo que la fiscal de juicio informe en un matutino ayer que la prueba que aportara Gutiérrez de todas formas se habrá de hacer valer en el juicio oral, toda vez que no aportó demasiado. Pero vamos a escucharlo al propio Fabián Gutiérrez, que esto nos va a despejar y aclarar la manera que los presionaron. Y voy a contar una historia real. Hay un empresario, dueño de una empresa importante, que es una concesión, que tenía en aquel momento 79 años, decía, según Centeno, que él le había presentado a Ricardo Jaime y a otro empresario, a Romero de Hidrovía. Por ese motivo lo detuvieron, estuvo preso 2 meses y él se negó a firmar una declaración escrita por Stornelli y le dijo, mira, yo a los 79 años de buche no me recibí. Y lo metieron preso. Cuando pidió la excarcelación por la edad de una persona diabética, le dijeron que no. Bueno, el mecanismo se repitió, Antonio, Daniela, este mecanismo, lo que pasó con Fabián Gutiérrez, se repitió con prácticamente todos, empresarios, exfuncionarios. Libarona, entre los abogados que decían, bueno, Libarona de hecho dijo, le voy a tener que decir a mi cliente que bueno, tire un nombre, así sale en libertad. Porque firme. Ese es el procedimiento. Si él dice 2 o 3 palabras que parecen ser clave, lo dijeron los abogados. A ver, esto ni siquiera lo estamos diciendo nosotros o certificando nosotros. Hay algo para insistir y para recordar. La ley de imputado colaborador, que fue una ley elaborada por el Poder Ejecutivo en manos del gobierno de Mauricio Macri y aprobada por el Congreso en 2016, especifica claramente que no puede ser prueba suficiente lo que declare un imputado colaborador. Si vos no probás con otro material probatorio, valga la redundancia, eso que te está diciendo. Claro. Porque un imputado puede mentir y puede hacer lo que quiera para conseguir un beneficio. Aparte, Sofía, tenés que probar lo que te está diciendo. Hay que grabarlos o filmarlos. Y en ningún caso están ni grabados ni filmados. Descontando que hay una lluvia de nulidades en la causa que fueron avaladas sistemáticamente por la Cámara Federal. Porque las declaraciones de los imputados colaboradores se tomaron sin cumplir con lo que establece la ley del arrepentido y que es grabar y tomar registro audiovisual de lo que te está diciendo esa persona en ese momento para garantizar precisamente que no está siendo y con una teoría que es altamente anticonstitucional, que es Lirursum, te meto preso por las dudas. No, porque es una teoría que es inconstitucional. El poder residual. El poder residual es inconstitucional. Es una vergüenza que un miembro del Poder Judicial que tiene años haya puesto en práctica esa teoría, que es altamente inconstitucional, más en Argentina, donde hay 30.000 personas que desaparecieron por eso. La verdad que es muy preocupante lo que está pasando porque se mezclan varias cuestiones, ¿no? Pero la representación ante los medios de comunicación de un sector de la política, hablando de gravedad institucional, repitiendo, por ejemplo, la que República en peligro, estaban buscando dinero o bolsos, ¿no? Nuevamente esta palabra en el momento que lo van a buscar a Gutiérrez. La verdad que se hace complicado y peligroso porque hay reglas, y me gusta utilizar esta palabra, reglas que se van corriendo, que se van rompiendo, límites que se van corriendo y que todos como sociedad no deberíamos aceptar, ¿no? Deberíamos remitirnos a esto. ¿Quién era Fabián Gutiérrez? ¿Cuál era su participación en la causa? ¿Qué datos había aportado? Y además, ¿qué había dicho, por ejemplo, en los medios de comunicación? Lo que van a escuchar ahora, y presten mucha atención, es un audio que el propio Fabián Gutiérrez le envía a nuestro compañero, el Gato Silvestre, en un momento que estaba realizando su programa en vivo. De hecho, cuenta el Gato Silvestre que él no tenía agendado a Fabián Gutiérrez y que cuando le llega el audio le dice, disculpame, ¿quién sos? No podía escuchar el audio porque estaba en vivo. Pero esto era lo que le quería decir Fabián Gutiérrez a Gustavo Silvestre. Y esta fue la causa que me armaron a mí para después
meterme en cana y extorsionarme, que iban a meter presa a mi vieja y a mi hermana.